Te damos la bienvenida a Voz de Autor, donde conversamos con escritoras y escritores para conocer su experiencia en el mundo de las letras y así descifrar los secretos para construir una carrera literaria. Somos Diana Crosby y Luis Enrique Vilches, el equipo detrás de Escritores Emergentes. Hoy conversaremos con Ana Clavel, autora de la novela Por desobedecer a sus padres, publicada por Editorial Alfaguara. Maestra en Letras Latinoamericanas por la UNAM, Ana Clavel es autora de los libros de cuentos Fuera de Escena, publicado en 1984, Amorosos de Atar, en 1992, Paraísos Trémulos, publicado por Alfaguara en 2002, así como del volumen de cuentos reunidos Amor y otros suicidios, publicado en 2012, y del libro de minificciones Corazonadas en 2014. Obtuvo el Premio Nacional de Cuento Gilberto Owen en 1991 y la Medalla de Plata 2004 de la Sociedad Académica de Artes, Ciencias y Letras de Francia. Sus novelas Los Deseos y su Sombra, Alfaguara 2000, y Cuerpo Náufrago, Alfaguara 2005, se han traducido al inglés, y El Dibujante de Sombras, Alfaguara 2009, al francés. Las violetas son flores del deseo, publicada por Alfaguara en 2007 y traducida al francés y al árabe, obtuvo el premio de novela corta Juan Rulfo en 2005 de Radio Francia Internacional. Las ninfas a veces sonríen, Alfaguara 2013 y también traducida al francés, obtuvo el premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska. Ha publicado el volumen A la sombra de los deseos en flor, ensayo sobre la fuerza metamórfica del deseo en 2008, y el libro de ensayo Territorio Lolita, por Alfaguara en 2017. Su más reciente novela es Breve Tratado del Corazón, publicada por Alfaguara en 2019. Le damos la más cordial bienvenida a esta emisión de Voz de Autor. Muy buenas tardes, noches o días a la hora que estés viendo este video. Muchísimas gracias por conectarte una vez más a una emisión de Voz de Autor. El día de hoy vamos a tener una entrevista que estábamos esperando desde hace bastante. Es muy especial para nosotros. Como ya viste en la introducción, pues bueno, nuestra invitada del día de hoy tiene una carrera muy prolífica y las experiencias que nos va a compartir en esta conversación pues van a ser muy enriquecedoras para nuestra carrera literaria. Sí me gustaría mencionar que ella, pues a un nivel personal yo le tengo mucha estima porque me ha impulsado mucho a mejorar y a crecer como escritor, y entonces pues bueno, que es un honor para mí, para nosotros estar teniendo esta entrevista. Y pues bueno, sin más dilación, aquí al otro lado de la llamada está Ana Clavel. ¿Cómo estás, Ana? Bien, muy contenta de estar aquí en Escritores Emergentes contigo y con Diana. Si no, el gusto es nuestro. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias por aceptar tener esta conversación para hablar sobre tu reciente novela que está casi recién salida del horno y pues bueno, de otros aspectos de procesos de creación literaria. Padrísimo, vamos a hablar de Por desobedecer a sus padres, publicada por Alfaguara hace apenas algo así como un mes. Acaba de salir, como dices, del horno, calientito. ¿Quieres contarnos algo de la novela, de la trama, de qué trata, cuáles son los motivos que se intersectan en la trama? Claro que sí. Sucede que me invitan a participar con un relato en una antología sobre padres autoritarios, y lo primero que se me ocurre es decir que no, porque cuido mucho mi tiempo, ¿no? Entonces cuando me piden encargos me obligan a meterme en otras cosas en las que a lo mejor no me interesa ocupar mi tiempo. Soy muy celosa de mi tiempo. Los proyectos de escritura requieren como mucha condensación y mucha acumulación. Y a veces, aunque aparentemente no escribas, tienes que estar ahí metido en esa nube. Entonces, primero pensé no. Y luego, así, inmediatamente después de, por desobedecer a sus padres, me viene la frase que yo había
escuchado que otros, porque a mí no me había tocado de niña, que otros hablaban de circos y de ferias de pueblos itinerantes de antes. Todavía creo que hay algún carromato por ahí por el Parque de los Venados en la Ciudad de México, en ciertos momentos que se pone ahí con esa suerte de teatro de fenómenos, de freaks, pero son trucados, ¿no? Entonces, el asunto es que es como un escenario de espejos en el que se ve el cuerpo de un animal que puede ser tortuga, lagarto, serpiente, araña, según, y la cabecita de un personaje que generalmente es o un niño o una mujer. Y en ese circo mágico, trashumante, itinerante, pues sucedía que el presentador preguntaba, ¿no?, en el espectáculo a ese personaje que por qué estaba en semejante condición, y el personaje respondía con voz muy lastimera: por desobedecer a sus padres. En este caso, a mis padres, ¿no?, decía el personaje. Entonces me viene esa frase que puedo explorar ahí, a construir una historia a propósito de alguien que sufre como el castigo de los padres. Y apenas estaba como empezando a recordar esa imagen de los circos y demás, cuando de pronto me viene a la mente la historia triste de un poeta que yo había conocido en los años 80 en la Facultad de Filosofía y Letras, llamado Darío Galicia, que cuando me lo presentaron me dijeron que estaba todo jodido, todo mal, porque sus padres lo habían mandado lobotomizar para quitarle el homosexual. Eso fue lo que a mí me dijeron, una leyenda negra. Yo no sabía que Darío también había inspirado un personaje en Los Detectives Salvajes llamado Ernesto San Epifanio, porque cuando yo leí Los Detectives Salvajes hace ya más de 15 años, lo cierto es que nunca me topé con un personaje que me recordara a Darío, sino que ya regresando otra vez a la novela me doy cuenta de que el personaje que parece ser que está inspirado en Darío Galicia es este personaje de Ernesto San Epifanio, que también es homosexual, pero no sufre una lobotomía. No se habla de lobotomía allí, se habla de aneurismas cerebrales. Entonces, claro, a mí eso nunca me había hecho clic, porque aneurismas todo el mundo sabemos que es una emergencia de salud, ¿no? Se te revienta uno y te tienen que correr a hospitalizar y a hacerte una operación y demás. Pero el caso de la lobotomía como método correctivo tiene una leyenda oscurísima durante el siglo XX, ¿no? Ya es algo que aunque nos parece lejano, de todas maneras sigue como removiendo ahí las tripas. Sobre todo porque la homofobia no ha terminado, ¿no? Por más que haya apertura, también hay recrudecimiento de prejuicios y de formas de asumir la sexualidad, ya no digamos la nuestra, sino la de los otros. Y por allí nace mucho el asunto sonado de la reconversión, ¿no? De las terapias de reconversión de algún actor, actricita, no recuerdo quién, fue un caso muy sonado recientemente, ¿no?, de que se había sometido a terapias de reconversión para corregirse la homosexualidad. Entonces, el asunto de la lobotomía es una cosa muy cruenta, muy terrible, sobre todo cuando uno se entera de casos documentados, ¿no?, de gente que queriendo ayudar a sus familiares, de pronto les desgracia la vida, ¿no? Queriéndoles ayudar, corrigiéndolos, ¿no? Como en el caso de la hermana de Kennedy, del presidente Kennedy, Rosemary Kennedy, que era una chica que había nacido con algún problema de retraso mental y que cuando fue creciendo parecía una chica normal, pero conforme se hizo adolescente y jovencita, yo supongo que el asunto de las hormonas, entonces se enojaba mucho y se escapaba de la casa familiar, y el padre en algún momento temió que cuando regresara embarazada, porque era bonita. Entonces, pues, ¿qué hizo? Consultó al doctor Freeman, al loco Walter Freeman, que fue el que puso de moda la lobotomía como método ambulatorio,
Y en un pispás, así de 15 minutos, la lobotomizaron con el método del picahielo, y la chica, que era una chica que se movía y que sonreía y se convirtió en bulto, ¿no? Ya la tuvieron que dejar hospitalizada de por vida porque la desgració el doctor siniestro. Entonces, conforme me fui acercando al personaje de Darío por esta historia, me fui dando cuenta que el personaje daba como señales de ser un personaje muy interesante para trabajarlo. Yo lo había conocido, pero ya prácticamente no había tenido noticias después de eso. Y cuando empecé a indagar, me di cuenta de que llevaba años de desaparecido y que algunos incluso lo daban por muerto. Entonces, todo eso me fue dando como muestras de que el tema podía ser muy interesante, y empecé a clavarme en el estudio, ahora sí que información sobre la lobotomía en México, a recurrir a testimonios de gente que había conocido a Darío. Algunos decían que sí lo habían lobotomizado, otros decían que no, que habían sido aneurismas, otros que los papás se habían aprovechado de una situación para conseguir lo otro. Incluso personas que decían, no, en realidad yo lo conocí en los años 90 y nunca supe que lo hubieran operado. Se veía raro, pero yo no me enteré ni de aneurismas ni de lobotomía, ¿no? O sea, que era normal, era raro, pero era normal. Entonces, todo eso me fue dando idea de que era un poco como un conejo que aparecía y desaparecía a la manera de Lewis, del personaje de Alicia en el País de las Maravillas. Y yo me fui como metiendo en una madriguera en la que al principio estaba yo como distante, porque estaba yo escribiendo un relato así como que de encargo, y poco a poco el personaje fue creciendo y pidiéndome más, y me fui involucrando, e hice lo que nunca había hecho en un trabajo literario, ¿no? Meterme yo un poco como en una especie de relato de esa búsqueda, de ir contando estas aventuras de detective salvaje, que yo digo que más que detective salvaje era yo detective inexperta, y bueno, todo lo que me fue implicando, porque a final de cuentas encontramos a Darío, y Darío estaba en unas condiciones terribles, había tenido una etapa de indigencia previa, y ahora estaba pues muy enfermo y en la miseria. Entonces todo esto provocó que me involucrara mucho, por ejemplo, en rescatarlo a él como persona, buscar ayuda, pero al no ser fácil brindarle una vida más digna, por todas las circunstancias alrededor, eso mismo me bloqueó en la escritura, y entonces como que todavía me involucré más, y lo que sí me fue sucediendo es que a la par, toda esta parte como mágica del personaje, de toda la incertidumbre en la que se mantenía, de que si de pronto era un tema de la lobotomía o si había sido verdad lo de los aneurismas u otras versiones, que desaparecía y volvía a aparecer y luego otra vez desaparecía. Todo eso como que me fue dando una idea de un personaje con un grado de incertidumbre que me mantenía como muy hechizada, ¿no? Y como muy vuelta hacia una cierta magia de cómo se arma la vida y cómo se arman los personajes. Y en ese sentido, un dato que me dieron de que Darío se firmaba como Darío G. Alicia, me dio como la clave para entonces empezar a jugar con el personaje, el de Carol, especialmente porque de pronto pensé en que todo este trabajo, si yo hacía una suerte de novela biográfica tradicional, iba a ser como muy chata, o sea, una historia terrible, trágica de un personaje que... Entonces es un poco como volver a victimizar a Darío, a que ya la vida lo había tratado tan mal. Y entonces fue que se me ocurrió hacer como una suerte de juego de reconstrucción y de atravesar el espejo y meterme en la parte esta como mágica, delirante,
que además me costó trabajo, porque como se cruzó la pandemia de por medio, pues entonces fue más delirante todo, ¿no? Y así fue como se construyó esta última propuesta, que es por desobedecer a sus padres, a grosso modo. Pues a grosso modo, porque la verdad es que la novela, hablábamos Diana y yo, que nos parece como que refleja pues un proceso de escritura pues bastante, ¿cómo decíamos? Es como que veíamos una especie como de producto literario metamórfico, de que a nosotros nos ofrece el libro en sí una novela, pero ya en el proceso de lectura uno atraviesa como por otros estadios lectores, que no es solo como ir siguiendo una narración lineal de una historia, sino que también es como bastante documental, en cuanto a que pues refleja toda la información que pues allí tú en tu investigación pues recabaste, pero al mismo tiempo hay un componente como de juego literario, un uso del lenguaje muy, muy particular. Hay diversidad de voces creativas y, en fin, nos parece como que más que una novela es como un libro, pues, que ofrece como toda una experiencia de literatura. De hecho, yo pensaba, me recuerda mucho como a esta llamada literatura ergódica, que pues de repente al lector lo pone como a hacer como un esfuerzo un poco más grande para no solamente avanzar y comprender, sino para adentrarse como de lleno en la obra. Y en ese sentido sí hay ahí como pues este símil con la libre de el conejo de Alicia en el País de las Maravillas, pero yo también me sentía como leyendo una especie como de apéndice, anexo, justamente de los detectives salvajes, como en esta parte como de testimonios y de ir como explorando qué fue lo que pasó con Darío Galicia. Y en ese sentido también se me ocurre que es una novela como le llaman del proceso de construcción de la novela misma, ¿no? Tiene un nombre, ahorita se me escapa el término, pero es de que incluso puedes ir viendo, ¿no?, el proceso de escritura. En ese sentido también, y tienes razón en lo que dices de los detectives salvajes, porque en algún momento, cuando estaba yo muy atorada con la cantidad de testimonios que había recabado, no sabía cómo articularlos, y por ahí tampoco sabía qué iba a hacer con algunos de ellos, porque la gente me los había dado, a veces hasta de manera inintencionada, ¿no? De pronto habían hecho comentarios, pero yo no me iba a someter a que me dijera, a mostrarles el manuscrito y que me dijeran, no te autorizo. Entonces, esos comentarios, especialmente los delicados, o los que yo, un poco resumiendo varias voces, armaba en uno solo, entonces, ¿qué iba a hacer sino mejor? La solución que encontré fue quitar los nombres de los testimonios, dejarlo únicamente como una suerte de mural de voces, pero allí la solución me la dio efectivamente los detectives salvajes, ¿no? La manera en que está articulada la primera parte, ¿no? Todos estos como testimonios de los diferentes personajes que participan en esa primera parte. De pronto dije, pues eso, ¿no? Claro, en el caso de Roberto Bolaño vienen precedidos con un nombre ficticio casi siempre, aunque algunas veces son nombres reales, como el de Verónica Volkov. Pero en general, Juan García Madero, Arturo Belano, pues son personajes ficcionalizados. El mismo caso de Ernesto San Epifanio, Mara y Vera la Rosa, que aparecen como Angélica María Font, ¿no? Todos esos juegos que también hace Bolaño, y fue muy, muy bonito, porque ahora sí que persiguiendo a Darío Galicia como detective, no sé si tan salvaje, pero ahí buscándole la pista, ¿no? Estaba yo haciendo como una propia recreación de los detectives buscando a Cesaria Tinajero,
¿no? La poeta que, por detrás de la cual van. Y luego que además la solución para el mosaico de voces me la diera la propia novela de los detectives. Pues entonces, ahí me doy cuenta que hay dos obras con las que interactúo mucho, aparte de la propia de Darío. Galicia, ¿no? Que es por un lado Los Detectives Salvajes, por el otro Lewis Carroll, especialmente con Alicia a través del espejo, aunque también un poco en El País de las Maravillas, pero sobre todo a través del espejo. Y de algún modo eso me permitió como crear soluciones con las que me fui enfrentando sobre la marcha, porque además este tipo de trabajo yo nunca lo había realizado, ¿no? Basarme en un personaje real y recrearlo, además un personaje cercano en el tiempo y que incluso yo había conocido y luego reencontré, ¿no? Todavía al nivel de que, bueno, en la presentación de la semana pasada que tuvimos en Gandhi, llegó un sobrino de Darío, un sobrino de Darío, y entonces me preguntó ahí datos, ¿no? Ya previamente una amiga poeta me había dicho que este chico se había acercado a ella preguntándole por mí y me había compartido una carta que su tío le había dirigido a él hace ya años, cuando él era muy pequeño, que también tenía inquietudes de escritor. Entonces, imagínate eso, ¿no? Que el personaje está tan cercano que todavía sigue interactuando, incluso a través de un sobrino suyo, pero incluso en el proceso de la novela, como cuando Darío me preguntaba de pronto, ya cuando lo reencontramos, que cómo iba el libro que estaba yo escribiendo sobre él, ¿no? O sea, eso de el conejo que se sale de la chistera y además te interpela, ¿no? Sobre el acto de magia, me parece ya así como que el alucine de toda esta historia. Pero sí, yo sé que no es un producto sencillo, no es una novela así como que te cuente las cosas de principio a fin. De hecho, hay gente que dice, pero ¿cómo? ¿Si es novela o es crónica o es testimonio? Y yo me quedo así pero ¿de veras creen que la novela es como la del siglo XIX, que se cuentan las cosas así todas? O sea, no han entendido que las cosas cambiaron, es Joyce con todo lo que hizo no les tocó por allí, ¿no? Y entonces, si hay un género proteico que puede abarcar todas las posibilidades, esa es la novela. Y por eso es la maravilla de las novelas. A mí es mi género predilecto, la verdad. Pues ya que tocaste el tema de la experimentación creativa, hemos notado que en tus obras, sobre todo las más recientes, como Por desobedecer a sus padres, Breve Tratado del Corazón, que aquí lo tengo, y El amor es hambre, hay intertextos, también está el uso, exacto, hay intertextos y está el uso de fotografía. ¿Qué opinas sobre la importancia de conocer los géneros de escritura para posteriormente poder experimentar con ellos? Como esta premisa de para romper una regla, primero tienes que conocerla. Lo que pasa es que sí, en general, pensaría que para romper una ley necesitas primero conocerla, pero ¿quién dice ese mandamiento, no? O sea, de pronto se vuelve como un axioma, como una suerte de divisa de orden, y entonces siempre que hay como un imperativo siempre te obliga a desconocerlo. O sea, así como va a haber mucha gente que lo siga, pues en principio sí es bueno conocer otras cosas antes de transgredir, pero a veces se da de una manera natural, ¿no? A veces natural en el sentido de que no es que seas un completamente nuevo en lo que estás haciendo, sino que después vas encontrando que tus búsquedas tienen más sentido, que hay como más soporte. Porque yo me acuerdo que cuando yo era muy joven, que gané el premio CREA, tendría como 23 años, y gané con un cuento que se llama En un rincón del infierno. Y ese cuento incluía era una pareja que estaba buscando departamento,
y de pronto no había manera de conseguirlo. Entonces, como de eso dependía que se casaran, estaban como muy presionados y de pronto llega por ahí la invitación a que conozcan a un señor que tiene edificios que están como a prueba, con departamentos así modelo, y ellos contratan un departamento en Reforma 380. Y ese departamento es como la nave de los supersónicos, ¿no? La casa de los supersónicos con todo, para producirles placer, para los momentos de tristeza, la comida como... Y entonces cuando, por ejemplo, antes de que eso suceda, que conozcan al mágico señor Múcar, que así se llama este hombre que construye estos departamentos, que son como un rincón del infierno, después de que son como el paraíso, terminan siendo un rincón del infierno. Cuando están desesperados, ven el aviso oportuno en esta búsqueda y meto una foto del aviso oportuno, así con un círculo marcando un anuncio, ¿no? Y esa foto, como manipulada para que se viera como sucia, como gastada. Y entonces es un momento en que el personaje está ya así como que harto de estar buscando departamentos y de pronto les dicen, ¿no?, de la noticia del señor Múcar, y en ese momento él ve como el panorama que le espera nuevamente y mete esa fotografía. ¿Por qué lo hice? No tengo la menor idea, pero mucho después he visto que como la parte de la imagen ha sido como muy importante en mi trabajo. Tú mencionas esto de estas dos últimas, pero en realidad lo empecé a hacer desde Cuerpo Náufrago, que metí fotos de mingitorios. Y a raíz de eso tuve un multimedia con el que empecé a armar propuestas que ahora llamo transliterarias alrededor de mis libros, ¿no? Y entonces en el caso de Cuerpo Náufrago, hasta me invitaron al Centro Cultural España a exponer, ¿no?, las fotografías, unas instalaciones. Tuve 300 parabuses en la Ciudad de México con el diseño de la portada, en el que yo también había intervenido junto con mi diseñador estrella en aquel momento, Paul Alarcón, que era la imagen de la fuente de este pintor Ingres, el pintor francés, que pone a esta chica desnuda con el cántaro, pero en lugar del cántaro le pedía a Paul que le montara el mingitorio de Duchamp. Entonces era 3 veces fuente, ¿no? Porque era la fuente de Ingres, la fuente de Duchamp y luego la fuente mía, que además se llamaba La censura también es fuente, porque me la censuraron y entonces le tuve que poner unos listones así de zona de riesgo, prohibido pasar, para que se pudiera vender en todos lados. Entonces, todo eso fue como el producto de que yo soy muy visual, pero nosotros somos muy visuales. Las generaciones ya más recientes somos tremendamente visuales. Entonces, te decía que conforme he ido adentrándome, bueno, ya ahora ya llegué a este término con el que denomino propuestas como las que estaba haciendo, que se llaman ahora transliterarias. Por allí, la verdad es que también, aparte de toda una literatura que se puede revisar a propósito del tema a nivel teórico, del uso del iconotexto, de las plataformas alrededor de la escritura, de propuestas que les llaman transversales, o todo esto que se ha suscitado a raíz sobre todo de los medios digitales. Lo cierto es que en mi caso fue así como una búsqueda de un poco juguetona, un poco como que se me ocurrían cosas y de pronto la tecnología me facilitaba armar ciertas propuestas. Entonces, yo no conocía, aunque me aventé a hacer una intervención de fachada, yo no conocía el trabajo de Cristo ni de mucha gente que hacía cosas,
pero de pronto te vas topando y vas encontrando y entonces te vas documentando y vas enriqueciendo el caudal, ¿no? Ahora que hice la presentación de Por desobedecer a sus padres en Gandhi, en lugar de hacer una presentación tradicional, armamos una loca fiesta del té. Y esto, cuando una periodista revisó el video que se grabó por parte de Gandhi, la tituló Performance Literario. Y yo había escuchado el término performance, por supuesto, pero no performance literario. Y me pareció como muy atinado porque justamente, además de que, aunque le dimos una ensayadita, a la hora de la hora salió como una auténtica fiesta del té, loca, porque la maestra que hacía de conejo, de la liebre de marzo, Ana María Gómez, se le olvidaron los diálogos, de pronto no era una actuación completa, ¿no? Traíamos nuestro texto y íbamos recreando algunas de las escenas del final de la novela en torno a la fiesta del té que tiene la nena Galicia cuando se despierta y encuentra al sombrerero Beltenebros y a la liebre Santiago Papasquiaro, ¿no? Que son en realidad Roberto Beleño o Bolaño y Mario Ulises Santiago. Entonces, se le olvidaban sus intervenciones, o de pronto dijo que tenía las hojas mal engrapadas. Entonces empezó a hacer como cosas muy espontáneas y parecía que estábamos en una auténtica fiesta loca del té, ¿no? Y fue en ese sentido muy divertido. Pero, por ejemplo, eso que a mí me parece como algo que se desprendía casi de una manera lógica y necesaria de presentar un libro tan poco convencional como Por desobedecer a sus padres, a la gente le sorprendía mucho y decía, qué divertido, qué cosa tan diferente. Y yo decía, bueno, sí, no es común, pero es casi la consecuencia natural de algo como esto, ¿no? Ahora, es cierto, a la gente luego no se le ocurren esas cosas. Yo no creo ser genial ni nada por el estilo, pero se me ocurren cosas y bueno, si veo que son posibles y que vale la pena armarlas, pues lo hago, ¿no? Ahorita mencionabas que, bueno, que has llegado como a este término de la transliteratura. A mí se me hace bien interesante que lo menciones porque de repente me da la impresión de que cuando se buscan hacer expresiones literarias como abonándoles como un componente pues innovador, como que se piensa mucho en términos web, redes sociales o cosas como digitales. Y incluso, bueno, yo he visto por ahí experimentos en donde hacen o han hecho como libros en donde insertan video y audio, cosas por el estilo. Pero este asunto de incluso expandir la experiencia más allá como de estos soportes físicos o digitales y entonces ir más allá, es como sacar la literatura del libro y volverlo parte de la vida de los lectores, de una audiencia y viceversa. O sea, lo que quiero decir es que esta presentación y probablemente otras que vengan es como si ya fueran parte, ¿no? También de la obra. Y es algo que me parece interesante porque, bueno, nosotros que estamos enfocados sobre todo a creadores literarios que pues vamos empezando con una carrera literaria, pues nos puede dar como una idea de que no todo es necesariamente lo que decía Diana, ¿no? Como el conocimiento de los géneros o de las estructuras, sino que hay una parte en donde la literatura, el texto, las historias se viven y pues nutren, no sé, como que la vida, tanto la del creador como la de su receptor y viceversa. No sé, ahorita que planteaste se me venía como esta a la mente y se me hace interesante como pescarlo, casi como una especie de... pues no es exactamente de recomendación, porque en realidad esto es algo que pues la obra en sí te lo ha pedido y te ha ido llevando hacia allá, pero la cuestión es como que también creo que esta reflexión invita como a no ver
limitaciones, sino como ver que hay muchas posibilidades de experimentación, que a veces cuando somos escritores como que pensamos en el texto, pero de repente como que salir un poquito de allí y hacer otras cosas también puede ser interesante. Ahí en ese sentido lo que tú dices es muy, ¿cómo decirlo?, muy rico en posibilidades, porque lo que tú mencionabas, ¿no?, que el texto de alguna manera te lo va pidiendo. Si por el contrario lo que quieres hacer es algo como de entrada innovador y entonces armar cosas, ahí te estás adelantando a lo que la historia, a lo que el núcleo narrativo te está solicitando. Y entonces por ahí puede haber como una imposición a la parte medular de la narrativa, que tiene que ver con lo que se cuenta, ¿no? Y en ese sentido puedes forzar un aparato que no va a corresponder a las necesidades de tu ficción. Y en ese sentido creo que es muy importante primero estar como muy sensible a lo que la historia te va pidiendo. Eso es fundamental, así. Además, para cada historia es diferente, para cada proyecto. No puedes llegar de antemano con un esquema previo y armar lo anterior, al contrario, ¿no? Es la semilla, el núcleo ficcional, lo que está ahí latiendo, que tú sientes que vale la pena de salir, y es lo que va a ir encontrando la articulación formal necesaria para presentarse. Fíjate que a mí, ahora que mencionaban ustedes lo de Breve Tratado del Corazón, Breve Tratado del Corazón es una novela en realidad muy pequeña, y lo que tiene es que cuando estaba yo platicando de ella en una universidad de Estados Unidos, de pronto me di cuenta de que era mi novela, ¿cómo le llamé? Pues no sé si la palabra que buscas es multimedia o también está esto de la transmedia. Era mi novela más multimedia, porque a diferencia de otros proyectos en los que yo con la transliteratura llegaba a otras posibilidades, ¿no?, que lo que intentaban era como tener como núcleo narrativo y que finalmente las otras formas terminaran abonando, pero sin que fuera una dependencia de la obra literaria hacia las otras posibilidades. Recuerdo que, por ejemplo, en El amor es hambre, cuando monté este bosque de sombras, de enramadas en el vestíbulo del Centro Cultural de Tijuana, a mí me encantó. Bueno, la gente se paseaba por ahí, veía las sombras de las ramas en sus cuerpos como si fuera un bosque propio, pero eso eran experiencias exteriores al libro, ¿no? En cambio, en el Breve Tratado del Corazón, todos los otros planos están metidos a manera de recuadros, de historias, de la manera en que está articulado el libro entre las diferentes partes, y luego lo que se va contando y lo que eso se relaciona con la historia principal, etcétera, ¿no? Entonces, en lugar de que tengas que ir a salir a otras ventanas, a otras plataformas, a otros medios, ¿no?, lo tienes adentro de la propia novela. Entonces, pero yo nunca me propuse hacer una novela multimedia. O sea, sencillamente fue que cuando estaba abordando el tema del corazón, un tema tan vasto que ha sido tratado de tantas formas, yo recopilé pues mucha información y de pronto no tenía cómo articular ese conjunto, ¿no? Y de pronto una amiga, me acuerdo muy bien, Adriana de Enciso, fue la que me sugirió la idea y me dice, ¿por qué no lo abordas como un tratado? ¿No? Entonces ya empecé a imaginar, ¿no?, que cómo entraban los recuadros, las imágenes, y así se dio, ¿no? Pero no me lo propuse de entrada, no dije, voy a hacer un tratado del corazón y entonces ahí que vengan los recuerdos. No, fue que yo tenía una historia sobre el asunto del corazón que de pronto creció a otros personajes y de pronto también incorporaba, como yo sé, ¿qué hago con toda esta información que de alguna manera tiene que ver justamente con lo que estoy desarrollando? Si de pronto estoy hablando de la cerrazón de
del entendimiento frente a las pasiones del corazón, bueno, qué mejor que mostrar tal historia a propósito del no sé, del piloto Lindbergh con el secuestro de su hijo, ¿no? Y así se fue intercalando, ¿no? A nivel de otras anécdotas que incidían en lo que se estaba tratando en la narración como principal. Fíjate que a propósito de esto que estamos hablando de, vamos, como de saber, conocer de entrada el núcleo de una obra, y vamos a partir de allí, pues un poco respondiendo a lo que va surgiendo partiendo de allí. Queremos darle un poco la vuelta a este tema, y ya no tanto hablar como de el texto en sí, sino, y aquí te va a tocar a lo mejor desmentirnos, pero ya hablando como concretamente de un autor o una autora como tú, en lo que hemos leído y la apreciación que tenemos de la obra en general, que la primera novela que yo leí tuya fue la de Las violetas son flores del deseo, hace ya bastante tiempo, y pues bueno, las que ya hemos mencionado por aquí. Y notábamos que una de las constantes de tu obra es como una exploración desde diferentes aristas de los deseos y las pasiones, por así decirlo, y a lo mejor de una manera muy simple porque, pues bueno, tu obra es muy vasta. Incluso en Territorio Lolita, que ese es más libro de ensayo. Que sí es ensayo y abordas la figura de la Lolita que nos heredó Vladimir Nabokov, pero bueno, en Lolita en sí misma pues también está como toda esta parte del deseo. Entonces, lo que queremos preguntarte al respecto de eso es, ¿tú qué opinas? Y sobre todo, como para autores, ¿no? Que estamos como construyendo una carrera, sobre ir construyendo, ir edificando una obra alrededor de un asunto e irlo abordando como desde diferentes maneras. Yo he visto que hay gente que trabaja así, que de pronto dice, pues a mí me interesa abocarme al tema de la familia y de lo que se oculta en las relaciones putrefactas familiares, y por ahí se van, ¿no? Construyen todo un universo. Pienso, por ejemplo, en quién puede ser, en José Revueltas, ¿no? Que de pronto pues le interesa abocarse a aspectos oscuros, sórdidos de la realidad social mexicana, y por ahí le va buscando, ¿no? Diferentes, que como que tiene muy claro la dirección. Incluso gente que tiene sus trilogías, ¿no? Y en una parte, no sé, Knausgaard, autor noruego que se dio a la fama por trabajar pues su historia personal, ¿no? Mi lucha y luego mi padre, etcétera, ¿no? Eso, por supuesto, es muy válido. A mí lo que me ha sucedido es que, así como yo llegué a la escritura de una manera tan accidental, porque en mi casa no se leía, porque no había la costumbre de tener libros ni de leer, de pronto mi educación ha sido como muy revuelta. Yo me acuerdo que llegué a la carrera de Letras Hispánicas con una mezcolanza de Pedro Páramo, Germán Gese, el autor de Juan Salvador Gaviota, de ese bestseller infame, Lobsang Rampa, cosas que de pronto caían en mis manos, ¿no? La muerte en Venecia, que me fascinó, a pesar de que estaba yo muy joven. Porque sí había como una cierta aptitud para el goce de las palabras, para el goce de la escritura, al ser leída, ¿no? Los libros con imaginación verbal me cautivaban.
me atrapaban. Entonces, yo llego a la carrera de Letras Hispánicas en la UNAM pensando que me van a dar como herramientas, ¿no? Y lo que te da la carrera de Letras Hispánicas es como muchos referentes y la convivencia con gente cercana a tus intereses y los maestros. Y eso es lo prodigioso realmente, porque en realidad el camino lo tienes que seguir construyendo tú. Realmente lo que, por ejemplo, formativamente me ayudó mucho fue la maestría. La maestría, ahí me encontré con maestros extraordinarios, ¿no? Que ahí todavía me ayudaron muchísimo más de lo que ellos hubieran imaginado, porque en especial pude desarrollar mi parte ensayística, que como ustedes mencionaban en Territorio Lolita, allí está muy presente. Pero entonces como que en mi caso ha sido un ir descubriendo posibilidades y de pronto a la hora de especialmente el trabajo de novela, empecé a articular sin darme cuenta un asunto referente a una poética de los deseos y las sombras. La primera novela se llama Los deseos y su sombra y tiene que ver así con un personaje que se vuelve invisible porque sus deseos lo traicionan. Y entonces ha sido ir de una novela a otra, a veces de manera muy diferente, como puede ser esa primera novela y la de Cuerpo Náufrago, que les digo que incorpora imágenes de mingitorios, porque es una mujer que se levanta en las primeras líneas después de haber soñado que es un niño y se despierta en el cuerpo de un hombre. Y entonces empieza a armar ahí todo su reconocimiento de del placer y los rituales masculinos, un poco como al revés del Orlando de Virginia Woolf. Y si voy viendo los diferentes libros, aunque sí es cierto que, por ejemplo, hay un periodo en el que de las violetas a las ninfas a veces sonríen, a Territorio Lolita, al Amor es hambre, como que ahí me entretuve un poco más en el tema del deseo más de tinte sensual y erótico. Pero, por ejemplo, ya nuevamente en Breve Tratado del Corazón retomo el asunto de los deseos, pero ya de manera más general. Y acá en el asunto de Darío, que de pronto yo pensé, dije, sí se me salió completamente de lo que estaba pensando. Y luego ya platicando con la gente literario, me dice, no, pero no te saliste. Sigues con un personaje que es la encarnación de una sombra a partir de sus deseos. Y yo me quedé, ay, es cierto, hay una continuidad, ¿no? Y ahora lo que quiero llegar es que a veces hay ocasiones en que la gente traza digo, Bolaño es un caso, ¿no? Bolaño tiene como muy claro todo el panorama de lo que quiere, de lo que quería trabajar, ¿no? Así tenía como su mapa mundi de lo que quería abarcar. Y ese sería un caso. Y el caso de los que vamos como por el camino encontrando hallazgos, ¿no? Y en todo caso nada más buscando ser fiel a lo que te parece que es lo que te toca decir a ti, ¿no? Lo que verdaderamente te hace como explotar las neuronas y la sensibilidad, como fue cuando me topé con la historia de Darío, que yo así aluciné, ¿no? Esto es un personajazo, ¿no? Y Ana, bueno, ya para ir cerrando la entrevista, ¿te gustaría dar algún consejo o alguna serie de consejos a los escritores emergentes actuales? A ver, yo creo que es un panorama muy confuso y muy saturado. Creo que ahorita toda la cuestión de las redes y de las tecnologías que nos permiten virtualmente casi estar en muchos sitios. De pronto yo, por ejemplo, abro mi Facebook y encuentro información inusitada de cantidad de gente que escribe, de cantidad de gente que pinta, de cantidad de gente que... Y entonces de pronto uno puede confundirse mucho, sobre todo porque de pronto fácilmente crees que publicar en redes te puede dar como la visibilidad de un oficio, ¿no? Y el oficio no te lo ganas por la visibilidad, el oficio te lo ganas por el trabajo que haces. Yo siempre digo que
las novelas no se escriben solas, hay que sentarse a escribirlas, ¿no? Y lo mismo para cualquier forma de trabajo, de escritura. Entonces, como que hay ahora muchas opciones y allí yo creo que hay un compromiso todavía mayor con uno mismo para que lo que uno da a la luz valga la pena, porque si no de pronto el horizonte se está saturando de propuestas y muchas son muy malas propuestas y muy mediocres propuestas. El problema es que como finalmente la cantidad de lectores es limitada, por lo menos en México, aunque las redes y la tecnología pues, posibilita otros horizontes, lo cierto es que se requiere como mucho más trabajo de lo que en un principio uno puede llegar a creer, ¿no?, que esto representa. Sobre todo la gente más joven, ¿no? Pienso, por ejemplo, que ahora ya de qué críticos literarios, por ejemplo, se puede hablar en forma, y sin embargo hay tanta cantidad de youtubers que dan sus recomendaciones, ¿no? Y bueno, hay una diferencia abismal entre un Alberto Chimal y, ¿cómo se llama? Luisito Comunica o quien se les ocurra, ¿no? En fin, entonces como que hay que centrarse en que si uno quiere hacer un trabajo que valga la pena para los otros y para uno mismo, hay que esforzarse. Por ahí hay una frase de Octavio Paz en el libro de Águila o Sol, que es toda una lección, aunque es una sola línea. Dice, merece lo que sueñas. Y yo creo que eso es fundamental en el trabajo literario y en realidad en cualquier trabajo que uno le ponga deseos, pasión y vida. Eso es lo que me gustaría. Que no se vayan con la finta de todo esto que está como pasando demasiado rápido. Las buenas historias y las buenas... Bueno, porque a veces una buena historia no es nada más la historia en sí, ¿no?, sino cómo la transforma uno. La novela de Por desobedecer a sus padres, la historia puede ser como muy plana si la cuenta uno, y no solamente plana, sino trágica, lacrimógena, ¿no? Pero, ¿qué sentido tiene reconstruir así la vida de una persona si hay la posibilidad de, en la misma obra, presentar un poco del fulgor de ese personaje, ¿no?, a nivel creativo? Y entonces ahí es donde hay uno que reinventar y retarse a niveles en los que uno no se imaginaba que podía estar escribiendo, ¿no? Yo la verdad, la parte de Galicia a través del espejo fue toda una alucinación maravillosa, porque de pronto yo me acuerdo que casi me sudaban las manos cuando empezaba a trabajar al personaje de Galicia, retomando los capítulos de Carroll, ¿no? Entonces hay partes donde es casi literalmente igual y las partes donde lo voy transformando. Entonces yo me sentía, pero así que volaba, ¿no? Casi como si me hubieran metido no sé cuántas pastillas ¿cómo son? ¿Cómo se presenta el LSD? En papelitos, ¿no? Así yo estaba pero viajando. Y lo mismo cuando escribí Las Violetas, Sombreros del Deseo y el asunto de los perfumes con los que el fabricante de muñecas, Julián Mercader, le da un olor a cada una de las muñecas, ¿no?, que los va fabricando. También lo mismo, ¿no? Yo alucinaba. Y eso a mí me lleva como a un punto, a un límite, a donde de verdad vislumbro como cosas, goces inusitados, ¿no?, que a mí hacen que me valga la pena todo este trabajo. Y luego cuando la gente pues me dice que le gustó, que recuerdan tal, pues ahí tengo como prácticamente toda la recompensa, ¿no? Además de que, bueno, pues fue un proyecto que desde muy joven
me vi, ¿no? Me vi no sacrificando, nunca pensé que estaba sacrificando nada, sino tomando la decisión de lo que quería, ¿no? Que mi vida tenía que ver con todo esto de la escritura y de los libros. Entonces es una apuesta vital, y es lo que hizo también Darío, ¿no? Que hizo tan especial al personaje de Darío Galicia. No podríamos haber cerrado con mejores palabras. Es un consejo muy bueno, también son palabras muy sabias. Rescato sobre todo esta parte de que la escritura es una decisión vital. Creo que así nos sentimos la mayoría de los escritores al tomar la decisión de perseguir cierta trayectoria literaria. Ana, ¿te gustaría agregar algo más antes de cerrar? Pues no, darles las gracias a ti, Diana, a Luis Enrique, por supuesto, ¿qué me iba yo a imaginar que después de algunos años del taller de Guanajuato nos íbamos a reencontrar en otros momentos? Es un placer, un gusto, de verdad, y está buenísimo el título de Escritores Emergentes. Eso deberíamos ser siempre, aunque tengamos alguna trayectoria pequeña o mayor, ¿no? Siempre estar así, en esa actitud naciente y enfrentándonos al mundo. Muchísimas gracias a ti, Ana, por el tiempo, por el espacio, la conversación que, pues la verdad ha sido bastante nutritiva. También de tu último comentario yo me quedo mucho con esta parte de disfrutar como el proceso de la escritura. Y bueno, muchas gracias por el cumplido hacia escritores emergentes. Creo que sí, definitivamente cultivar la curiosidad, como en todo momento, es algo que pues definitivamente pues tendría que estar ahí presente en todo momento. Es algo que a nivel personal yo practico y pues qué bueno saber que compartimos esa visión. Pues eso, Ana, muchísimas gracias por la conversación. Ha sido un gran placer volver a coincidir contigo, como dices tú, en otros ámbitos y un poco más de divulgación. Y pues aquí en Escritores Emergentes y de manera personal, pues siempre estamos abiertos a lo que puedas necesitar de nuestra parte. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias por esta oportunidad. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas las personas que se hayan conectado y hayan estado pendientes de esta conversación, ya sea que nos hayan visto en YouTube o la hayan escuchado en su versión de podcast. No se olviden de compartirla con más escritores, escritoras y público en general que le pueden interesar estos temas, para que, pues vamos, todo esto que hemos conversado aquí se divulgue. Y pues gracias por estar aquí, nos vemos en una próxima emisión. Esto fue Voz de Autor, una producción de Escritores Emergentes. Si te ha gustado esta entrevista, recuerda compartirla con el mundo para que más personas puedan aprovechar los conocimientos que hemos descubierto en este espacio. Mantente al tanto de nuestras redes sociales para enterarte de nuestra próxima conversación y de otros contenidos acerca de escritura creativa. Búscanos en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y únete a nuestro canal de Telegram. Somos Escritores Emergentes. Ayudamos a nuevas voces literarias a desarrollar su carrera artística a través de recursos de formación, expresión y desarrollo profesional. ¡Hasta la próxima!